Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bienvenidos al discipulado de los días jueves. El Señor les guarde, les bendiga. Hoy tenemos para considerar la unidad número 8, el día 5. Ya con este día pues culminamos esta unidad. Hoy vamos a tratar el tema que corresponde de Jesús y la sabiduría. La meditación para hoy está en Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 6. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada. El nombre de Cristo, sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, que dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oremos. Señor Jesús, sabiduría de Dios, te confesamos que necesitamos su sabiduría, Señor. Nuestra sabiduría humana no es suficiente para la resolución de nuestros problemas que enfrentamos a diario. Estamos agradecidos, mi Señor, que usted sepa y entienda todas las cosas. Por favor, Señor, te pedimos que haga que crezcamos en tu sabiduría para tus propósitos y para tu gloria. Sigue cultivando en nosotros las virtudes de la sabiduría divina. Haznos puros, Señor, pacíficos, amables, benignos, misericordiosos, fructíferos, firmes y sinceros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Antes de comenzar a tratar lo que es sabiduría, ¿verdad? En este caso, la sabiduría de Jesús, quiero tomar algunas lecturas, pues, para que podamos entender algunas cosas. En primer lugar, bueno, lo que significa la palabra conocimiento, porque conocimiento tiene que ver mucho con la sabiduría, la inteligencia se relaciona con la sabiduría, y también vamos a estar viendo hoy el concepto de sabiduría. El conocimiento, pues, son los hechos, información adquirido por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad, lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo, a través de nuestro sentido y categorizado por nuestra mente. Es como entender. En el Nuevo Testamento ya acá este concepto de conocimiento, ¿verdad?, que viene del verbo griego conocer, que es ginosko, va a indicar frecuentemente una relación entre una persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de allí el establecimiento de una relación. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa de nosotros, pues como cristianos, especialmente entendiendo el conocimiento de Dios, que allá en 1 Corintios 8:3 dice: si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, que implica una relación. Si nosotros amamos a Dios, Dios también nos va a conocer, siendo conocidos por Dios, en Gálatas 4:9, ¿verdad? Y aquí va a sugerir precisamente la aprobación de Dios, y tiene este significado de ser aprobado. Esta relación va a implicar disciplina correctora de parte de Dios. Así que en este caso el conocimiento no es lo que nosotros generalmente analizamos, sino que a esto vamos a añadir la revelación de Dios. Y ya lo vamos a ir explicando paulatinamente todas estas cosas. Fíjense, aquí le pongo un ejemplo de lo que estoy hablando. Está en Job 42:6. Job creía que conocía a Dios, pero sin embargo allá en Job 42, versículo 3 en adelante, pregunta: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Este Job haciendo esta pregunta. Y continúa diciendo: por lo tanto yo hablaba lo que no entendía,
cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré. Aquí Job está hablando con Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Acá Job tenía un conocimiento, pero era un conocimiento limitado acerca de Dios. Y aunque era un hombre temeroso de Dios, ignoraba algunas cosas que debía conocer, que solo Dios en su momento le mostró, y entonces fueron abiertos sus ojos. Esto es lo que yo llamo la iluminación de Dios, pues. Ahora también vamos a tomar el concepto de inteligencia, porque como les nombré anteriormente, van correlacionados estas palabras. Y la inteligencia es la capacidad de entender o comprender, es la capacidad de resolver problemas. El conocimiento es comprensión, acto de entender. En Job, capítulo 28, versículo 28, dice la palabra, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces aquí vemos que una persona, según la palabra, inteligencia es apartarse del mal, apercibirse si hay un mal y apartarse de él. Eso es inteligencia. No seguir ni contender con el mal, sino apartarse. Y en cuanto a la sabiduría, ¿verdad? En este mismo versículo dice acá que he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. También pudiéramos decir acerca de la sabiduría que es el conocimiento de Dios, pero aplicado correctamente a nuestra vida. Así que tenemos un conocimiento que lo percibimos por nuestro sentido, lo percibimos a través de nuestra mente, pero hasta ahí muchas veces llega. Pero cuando llegamos a tener la sabiduría de Dios, pues es cuando comenzamos a aplicar correctamente ese conocimiento que ya el Señor nos ha dado con anterioridad. Y el conocimiento, pues, del hombre acerca de Dios, el conocimiento per se, sin que implique una relación, es solamente conocimiento humano. De esta forma podemos afirmar que el conocimiento de Dios es solo información acerca de Él, porque tenemos un conocimiento o una información, mas no establecemos una relación. Ahora, hablando de la sabiduría, que es el temor a Dios, no significa, quiero decirle esto antes, pero la sabiduría de Dios es iluminación, es unción de Dios mismo en nuestras vidas. Y hablando de la sabiduría, que es el temor a Dios, no significa que sea terror, es decir, no significa que sea un miedo intenso por la persona a quienes nos acercamos, sino más bien un temor reverente por el conocimiento de esa persona. También temor es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes. Aquí leemos en Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7, lo siguiente: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Entonces aquí pues pudiéramos decir que sabiduría es reconocer a Dios con todos sus atributos. Y esto es importante porque cuando nosotros se nos revela la majestuosidad de Dios, ese peso de gloria que tiene Dios, entonces ahí es donde va a empezar esa relación con Él, y ahí es donde nosotros vamos a ser conocidos y ser aprobados por Él, en la medida que vayamos nosotros haciendo un trabajo en nuestra vida, un trabajo que se da a través de la obediencia. El temor entonces a Dios es un temor reverente. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros tememos a Dios? Es cuando Él se nos va a revelar. ¿Sabe qué bendición es en tener la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios comienza por el temor a Jehová. Y aquellos que temen a Dios, pues, según la palabra, dice que nada le falta. Salmo 34:9. Que el ángel de Jehová nos defiende. Salmo 34:7.
que nuestra descendencia será poderosa en la tierra y que la generación de los rectos será bendita. Salmo 112, capítulo 112, versículo 1 y 2. A que Dios nos enseñará el camino que hemos de coger. Salmo 25, 12. Que tendremos comunión íntima con el Señor y Él nos hará conocer su pacto. Salmo 25, 14. Que si le tenemos, pues Dios va a ser bondadoso con nosotros. Salmo 31, 19. Que el ojo de Dios estará sobre nosotros, o sea, protección de lo alto. Salmo 33, 18. Que cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Salmo 85, 9. Que su misericordia y su justicia será desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Salmo 103, versículo 17. Su misericordia y su justicia es desde la eternidad hasta la eternidad. Qué tremendo, ¿verdad? Este Salmo 103, 17. Dios se compadece de los que le temen. Salmo 103, versículo 13. El Señor da alimento a los que le temen y para siempre se acordará de su pacto. Salmo 111, versículos 4 al 5. Dios bendecirá a los que le temen, a pequeños y a grandes. Salmo 115, 13. Dice la palabra que el hombre que teme a Dios será bendecido. Salmo 128, versículo 1 al 4. Que Dios cumplirá el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, 19. Que el temor a Jehová aumentará los días de vida de nosotros. Proverbios 10, 27. Que el temor a Dios es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Proverbios 14, 27. O sea que cuando tenemos el temor del Señor, pues va a ser un escudo para nosotros y nos libra de la muerte. Es tremendo esto. El temor de Dios también es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Proverbios 15, 33. También dice la palabra con el temor, que es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Los hombres se apartan del mal. Proverbios 16, 6. En Proverbios 19, 23 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Qué tremendo esto también, es un escudo para nosotros. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Proverbio 22, 4. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Eclesiastés 8, 12 al 13. Aquí vemos pues la diferencia en el que teme a Dios y el que no tiene temor de Dios. Sus días serán acortados de aquel que no teme a Dios. Y para culminar estos textos que le he estado leyendo, pues quiero tomar a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, que es sabiduría, ¿verdad? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que podemos observar pues que la gran bendición que trae el adquirir sabiduría de Dios. En Juan 17, 3 dice el Señor pues a través de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí está el secreto de la vida eterna, pues conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3 dice, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que aquí tenemos nuestro modelo a seguir. Veamos estas características de la sabiduría en Jesús.
Fíjense algo interesante acá. Jesús nunca dejó de usar su intelecto para hacer avanzar la obra de Dios. Así que sí, Jesús pensaba, ¿verdad? Ya desde desde los 12 años de edad, Jesús ya estaba en los negocios de su padre, en el templo. Jesús fue sensible al escuchar a los maestros. Estos interrogaban a Jesús y se maravillaban de su inteligencia y su respuesta a su corta edad. Tremendo, ¿verdad? Lucas 2:47. Jesús tenía un conocimiento increíble y hacía un uso excepcional del Antiguo Testamento. Jesús mostró un intelecto agudo y una reacción rápida. Él era así de rápido en el pensamiento, era agudo en esta comprensión, pues en la inteligencia, la capacidad de comprender las cosas que le venían. Por ejemplo, cuando los principales sacerdotes y escribas y ancianos le exigieron que identificara su autoridad, Jesús simplemente lo remitió a la pregunta de ellos, al bautismo de Juan. Su pregunta la remitió al bautismo de Juan y al propósito divino. En Lucas capítulo 20, versículo 3, versículo 4, dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si le decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Acá le dijo prácticamente de dónde venía, pero no le respondió directamente. Simplemente le devolvió la pregunta, porque ellos quisieron tentarlo, pero como Jesús tenía la sabiduría de Dios, pues no podía ser envuelto en ninguna treta. Jesús contestó la pregunta sobre el dar tributo al César, diciendo que tanto la autoridad civil como la autoridad divina deben recibir su debido reconocimiento. Allá en Lucas, capítulo 20, versículo 22 al 26, dice de la siguiente manera, y aquí están hablando precisamente con Jesús y le hacen la siguiente pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Aquí vemos casi la misma trampa, ¿verdad? Siempre al Señor trataron de menospreciarlo, trataron de conseguirle fallas en él, pero la sabiduría que venía del cielo, la sabiduría que había recibido de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios, pues enmudecía a aquellos que trataban de hacerlo quedar en ridículo. Por eso Jesús, pues, desconcertaba a mucha gente en su respuesta. Por ejemplo, Jesús desconcertó a los saduceos al señalarles su fracaso en comprender las Escrituras. Los propósitos de Dios eran la fuente de sus fáciles respuestas. Ahí estaba el conocimiento de la palabra y la unción de que venía de lo alto. Y es interesante porque acá les voy a leer un texto donde también los saduceos intentan como agarrarlo en una trampa, y él les hace ver que erraban, pues, porque ignoraban las Escrituras. Quiero leerles a partir del versículo 27 del capítulo 20 del Lucas, del Evangelio según Lucas. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer y no dejare hijo,
que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijo. Y la tomó el segundo, el cual murió sin hijo. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron a preguntarle más. Aquí se ponía una vez más de manifiesto esta sabiduría de Dios, del Señor, en el Señor, pues esta sabiduría que venía de Dios, directamente del Padre, y el Señor la ejecutaba de una manera magistral. Y lo más importante para nuestro Señor era poner en práctica esta sabiduría. Ahora bien, esta sabiduría bíblica no es algo que necesitas tú ser un erudito. Esta sabiduría bíblica está al alcance tanto de la persona sin educación como la persona que es erudita. La sabiduría era importante para la mente judía. Era muy importante en esos tiempos. Fíjense que esta gente denomina una sección de sus escritos sagrados como libros de sabiduría a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cuando era niño, Jesús crecía en sabiduría según Lucas 2:52. Lo diferente y lo profundo de la enseñanza de Jesús asombraba a sus oyentes. Hablando de su enseñanza, Cristo afirmó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. A menudo Jesús mencionó las Escrituras como la razón de su conducta. Jesús citó las Escrituras como un medio de resistir a Satanás durante su tentación en el desierto. Eso lo podemos apreciar allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Así que la Biblia es una fuente inapreciable de sabiduría para quienes estén dispuestos a pagar el precio de dedicar tiempo a aprenderla en la palabra de Dios. En la Biblia está contenida muchas palabras de sabiduría, solo que hay que pagar el precio, hay que dedicarle tiempo. Y qué importante esto para un cristiano, tener una Biblia de estudio en todo momento, de modo que pueda buscar lo que necesite cada vez que sea necesaria, meditarla y memorizarla. La mejor opción es procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es sabiduría. El apóstol Pablo dijo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versículo 3. Cristo estaba tan fuertemente y tan identificado con la sabiduría que el mismo Pablo se refirió a él como la sabiduría de Dios. Está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, describe con toda claridad la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Es sabio mostrar la actitud de Cristo, por eso la palabra de Dios pues la pone como nuestro modelo. Y quiero concluir con este último texto que le acabo de leer, Santiago 3:17, ¿verdad? Que dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Solamente en Jesús podemos conseguir esa fuente de sabiduría y conocimiento, de esos tesoros que nos van a hacer personas excelentes y nos va a cambiar realmente nuestra manera de pensar. Aparte de todas las bendiciones pues que le leí de una persona sabia, todas esas bendiciones, la protección de Dios, cómo Dios protege a aquellos que aman la sabiduría, a aquellos que aman a Dios, cómo da capacidad esta sabiduría de discernimiento de las cosas y de conocimiento de Dios. Así que tenemos un Dios grande, maravilloso, poderoso, y debemos temerle, claro que sí, debemos temerle, pero con el correcto temor, no con terror, sino con temor. Y nada nos faltará, y Él nos defenderá, y bueno, nuestra descendencia será poderosa y será bendita, y nos enseñará en los días que tengamos que tomar decisión, el camino que debemos escoger por amor a su nombre. Vamos a disfrutar de una comunión muy íntima con Él, y nos hará conocer pues el pacto que tiene con nosotros. Aparte de esto, será muy bondadoso con nosotros, estará sus ojos fijos en nuestra vida, estará atento a nuestras necesidades, cercana vamos a tener su salvación, y su gloria va a habitar con nosotros en la tierra. Su misericordia y su justicia serán por toda la eternidad. Qué tremendo esto, hermano. Todas estas cosas que trae esa obediencia y a Él, la sabiduría, el honrarle. Él se va a compadecer de aquellos que le temen, nos va a dar alimento también, se acordará de su pacto, bendecirá a todos aquellos, a grandes y a chicos que crean en Él. Es tremendo. El hombre será bendecido, cumplirá los deseos de su corazón, los que temen. Además de eso, pues Dios oirá el clamor nuestro y nos salvará. Va a aumentar el temor a Dios, va a aumentar nuestros días de vida. Qué tremendo, ¿verdad? Aparte de eso, nos apartará del lazo de la muerte, este temor a Dios. Esta enseñanza de sabiduría nos va a dar humildad. Bueno, ¿qué más decirle? Pues aquel que quiere sabiduría, lógicamente, pues se apartará del mal, y el temor de Dios es para toda la vida. Y vivirá el hombre que tiene temor a Dios, vivirá en reposo toda su vida, no será visitado del mal, recibirá riqueza, honra y vida, pues, que es la remuneración del temor a Dios. Y, en fin, pues, yo creo que el terminar este tiempo de estudio tiene que ver con eso. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es todo lo que tiene el hombre acá sobre la tierra. Quiero bendecirte, quiero darte gracias por haber escuchado. Saludo a mi esposa, la pastora Rosana. Que pasen buenas tardes, Dios los bendiga. Amén, amén y amén.